Muy buenas tardes. En esta ocasión tenemos a Alberto Otárola, candidato a la vicepresidencia por el Partido Nacionalista y con el número 5 para el Congreso de la República. Muy buenas tardes, señor Otárola. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias a Careta por la invitación. Es inevitable no poder preguntarle por un hecho esencial, ¿no? La pandemia ha reflejado una catástrofe en este país y en este sentido, en un aspecto que usted domina, que es el tema de defensa, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál ha sido el rol para usted que han cumplido tanto la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pero también, sobre todo, qué opina con esta tan llamada reforma policial, ¿no?, que ha causado tanta polémica? Bueno, en primer lugar, yo creo que estamos ante un enemigo no convencional en términos de defensa, que requiere el apoyo y la intervención de todos los sectores. Yo siempre digo que, si bien es cierto, es muy importante la participación de todas las instituciones del Estado, no se debe olvidar de que la rectoría para el tema de la pandemia siempre la tiene y la debe tener el Ministerio de Salud. El último domingo hemos visto cómo el ministro de Educación sale como vocero hablando de salud. Eso denota, me parece, un desconocimiento o cierto desorden por parte del gobierno. En el tema concreto de defensa, lo que yo creo es que no se está utilizando adecuadamente toda la capacidad logística de las Fuerzas Armadas para enfrentar adecuadamente este COVID-19. Por ejemplo, el año pasado se firmó un convenio entre el Ejército y la UNI para la producción de oxígeno, ¿no? Más allá de la ceremonia y la firma de estos documentos, no sabemos nada sobre si ese convenio se ejecutó o no. ¿Qué quiero decir? Que las Fuerzas Armadas, especialmente el Ejército, está en la plena capacidad de producir, transportar a todo el Perú, a los lugares más recónditos, ¿no es cierto?, el oxígeno, los elementos de protección y todo, sobre todo las poblaciones más pobres, ¿no? Nosotros siempre fijamos el problema de la pandemia en las ciudades, en las grandes urbes, pero lo que está pasando en las zonas más pobres, acá nomás en Lima, 40 kilómetros, de asentamiento humano José María Arguedas, al lado de Pasamayo, Mango, es un desastre humanitario. Esta no es una segunda ola, este es un tsunami. Claro. Justamente, candidato, usted acaba de decir algo que yo considero bastante peculiar, ¿no? Estamos ante un enemigo silencioso, como usted ha indicado, estamos ante un enemigo invisible. Entonces, la manera como tendría que enfocarse este control de la pandemia tendría que ser bajo un escenario como un estado de guerra, en ese sentido, ¿No? para que digamos, puedan dar cabida a que puedan las Fuerzas Armadas tener un protagonismo más activo, porque lo que yo estoy viendo y también lo que mucha gente ve es que solamente a las Fuerzas Armadas solamente sirven para tal cosa, pero también ellos podrían tener, digamos, como dicen algunos especialistas, una injerencia también mayor en cuanto a los contagios, ¿no? O sea, en poder, digamos, garantizar una distancia social, ¿no? Hoy en día se habla de las nuevas misiones de las Fuerzas Armadas, ¿no? La concepción militar anterior de que servían para la guerra, para la defensa de nuestras fronteras, ha variado completamente. Y en esa concepción anterior tampoco han podido defender la frontera norte, ¿eh?, que es una coladera, porque no, claro, no están controlando su misión principal y que está en la Constitución, que es digamos, el control fronterizo. Pero más allá de ello, la doctrina moderna sobre Fuerzas Armadas la sitúa más bien hacia nuevas misiones, por ejemplo, las misiones de paz internacionales, la intervención en caso de... La intervención siempre tiene que tener una referencia en cuanto a la misión de las Fuerzas Armadas. No se les puede encargar. Yo estoy en contra de darle la rectoría a las Fuerzas Armadas en situaciones como esta, porque la rectoría claramente la debe tener el Ministerio de Salud. Lo que hacen las demás instituciones es acomodarse mediante un sistema de atención temprana de desastres y de emergencias sanitarias hacia las decisiones que se deben tomar en el Ministerio de Salud. Nada de eso claro. estamos viendo. Un plan que funcionaba más o menos era el plan Taita, que se desarticuló, ¿no? Claro. No sabemos. Y claro, y concluyo con lo siguiente. En los últimos meses hemos visto cómo las Fuerzas Armadas solo sirven para cuidar las calles durante los toques de queda y para nada más. Y eso es lamentable, ¿no? Porque tienen otras capacidades que, por supuesto, pueden ser utilizadas en esta emergencia. ¿Y a qué cree que se deba esto? ¿Un desconocimiento de la logística de las Fuerzas Armadas? ¿A una suerte, digamos, de que nos hemos quedado en un concepto pasatista de lo que vendría a ser el ejército? Mire,
En el quinquenio del gobierno del presidente Humala se invirtió más de 2.200 millones de dólares, ¿no?, en la modernización logística de las Fuerzas Armadas. Se compraron los buques de transporte humanitario, se compraron los helicópteros que son los que se utilizan ahora para los desastres, se compraron los camiones de transporte nuevos para el ejército. En fin, se adquirieron una serie de material pensando no en la guerra externa, en la concepción clásica de la guerra externa, sino en la ayuda de los pueblos más alejados, sobre todo eso, ¿no?, en caso de desastres o naturales. No se está utilizando este recurso. Y eso es lamentable, lo repito. ¿Por qué? Por una ausencia de decisión política. Nosotros vemos que en este gobierno no se están tomando decisiones que puedan construir, digamos, puentes con la población y se pueda atender la pandemia con mayor eficiencia. Claro, ahora usted que acaba de mencionar hace un momento hizo referencia a lo que está haciendo ahora las Fuerzas Armadas en la frontera, ¿no? El problema de la migración es un problema bastante sensible también, ¿no? O sea, no es que esta gente que esté ahora en la frontera esté pasando porque, bueno, quieran invadir Perú, simplemente están huyendo de un sistema que a lo mejor no les favorece, al igual como en su momento también muchos peruanos también migraron también en ese sentido, ¿no? ¿Usted considera correcta la acción que está teniendo en estos momentos las Fuerzas Armadas ahora en la frontera? Hemos estado viendo el despliegue de tanques, hemos estado viendo también algunos disparos, obviamente, al aire, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ve esa situación? ¿Esa es la función que debe hacer las Fuerzas Armadas? Mire, el problema de la migración, sobre todo de ciudadanos venezolanos, es un problema de derechos humanos, de derecho internacional migratorio, de derecho internacional de los derechos humanos, que compromete no solamente a Perú, sino a todas las naciones que se han visto afectadas con la salida lamentable, ¿no?, de estos ciudadanos. Pero el Perú tiene normas que se tienen que cumplir, que son las normas de control migratorio, ¿no es cierto? Es decir, las normas de control migratorio establecen que cualquier extranjero que ingrese al territorio peruano tiene que someterse a una prueba, ¿no?, a controles sanitarios, y nosotros vemos que los que llegan por el aeropuerto inclusive se van a cuarentena. Y eso no está sucediendo. Acá no es nada especial en contra de los venezolanos, sino el Estado no tiene la capacidad de reforzar sus controles fronterizos, de vacunar, por ejemplo, a los que ingresan. Están ingresando, no solamente nos debemos preocupar por el coronavirus. Muchos ciudadanos están ingresando sin las vacunas que tiene la población peruana, pudiendo generar un foco, ¿no es cierto?, de contagio muy peligroso con otro tipo de enfermedades. Entonces, lo que nosotros estamos exigiendo es una política migratoria clara del Estado peruano, y en lo que respecta a las Fuerzas Armadas, que cumplan su misión. Es decir, que cuiden nuestra frontera. Acá nadie quiere que se construya un muro, ni mucho menos, sino que los ciudadanos que ingresen al Perú, claro, cumplan con las condiciones que están en la ley de migraciones, ¿no? Candidato, en cuanto a su propuesta para el Congreso, ¿cuál es su propuesta en la cual usted está poniendo toda su energía? Bueno, yo estoy dedicándome es más, el plan de gobierno del Partido Nacionalista, he desarrollado todo el capítulo referido a las reformas constitucionales e institucionales y también al tema del narcotráfico y temas de defensa, ¿no? El Partido Nacionalista está de acuerdo en la convocatoria de un referéndum para definir si es que seguimos o no con la constitución autoritaria de Fujimori, ¿no? Esa es una salida política a la crisis generada, ¿no?, por estas intentonas golpistas y que determinó la protesta de la ciudadanía y la salida a las calles. Antes la gente no hablaba del cambio de constitución y ahora sí, una gran mayoría de peruanos quiere cambiar las reglas de la constitución. ¿Pero qué constitución queremos? No queremos una constitución de regreso al pasado, como lo propone Verónica Mendoza. No queremos una segunda reforma agraria, una refundación de la República y todos esos temas marxistoides con los que no coincidimos. Sino lo que queremos es una constitución moderna, que incluya el reconocimiento de derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho al acceso al agua, una constitución que incluya el derecho al acceso universal a Internet, una constitución que debata, por ejemplo, la propiedad sobre el subsuelo y sobre la base de ese debate podamos resolver los problemas de conflicto minero. Y en la parte referida a la reforma política, tenemos que corregir una reforma que ha quedado trunca por la irresponsabilidad de quienes del Congreso quisieron hacer una reforma con parches y remendada, ¿no? Así que la Constitución de los 23, por la forma y por el fondo, requiere ser cambiada.
por la forma, porque ya son casi 50 artículos que han sido modificados, constitucional, y por el fondo, hacia un futuro más prometedor. Es bastante peculiar lo que dice porque definitivamente en nuestra historia republicana hemos cambiado ya no pocas veces, sino muchas veces la Constitución, ¿no? ¿Qué nos puede garantizar de que aquí ya nos quedamos si en caso se logra cambiar la Constitución? Bueno, una Constitución no debe estar escrita sobre piedra, ¿no? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, el problema que yo encuentro en la Constitución fujimorista? Yo creo que la parte económica hay que mejorarla, pero no ha sido capaz en 1993 de contener la instalación de los monopolios en el Perú, ¿no? Los monopolios, ¿qué significan? La concentración y la fusión de grandes intereses económicos para controlar el mercado, para controlar los precios y por consiguiente para controlar, ¿no es cierto?, afectar la competitividad. ¿Cuáles son estos monopolios que están? Y esto no es ninguna novedad. El monopolio cervecero, el monopolio de las farmacias, el monopolio del control de las finanzas, ¿no?, del sistema financiero en el país, el control de los medios de comunicación. Entonces, en la Constitución, ¿no?, se tiene que poner taxativamente que se prohíbe no solamente las prácticas monopólicas, como astutamente lo puso Fujimori en el 93, sino el monopolio en sí. Esa es una de las reformas profundas que estamos proponiendo en el Partido Nacionalista. Bueno, candidato, muchas gracias por su tiempo. Son muy buenos conceptos los que ha dado, pero quiero yo terminar con algo. Usted acaba de mencionar también el narcotráfico. ¿Cómo luchar contra esta lacra del narcotráfico? Mire, una de las cosas que yo puedo resaltar del quinquenio pasado es las metas obtenidas y las cifras en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Durante el quinquenio 2011-2016 encontramos un país destrozado, invadido por el narcotráfico. Habían cerca de 65.000 hectáreas de coca y en el 2016 la dejamos en 40.000. Impulsamos, sacamos de la pobreza más de 1 millón de familias a través del modelo de desarrollo alternativo integral y sostenible. Pacificamos toda la zona del Monzón y el Alto Guayaga. Capturamos a los delincuentes terroristas que estaban, ¿no?, afectando a la población en esas zonas. Y rebajamos sustancialmente la producción potencial de cocaína, que era uno de los grandes dolores de cabeza que tenía Perú. ¿Qué ha pasado ahora en este quinquenio que yo lo denomino en este tema un quinquenio perdido? La superficie de coca, que estaba en 40.000 hectáreas, según el gobierno americano ahora está en 80.000. Es decir, es un desastre completo. Había una irresponsabilidad absoluta del gobierno, del señor Kuczynski, y sobre todo el señor Vizcarra, que a través de Debida no ha sabido mantener el modelo exitoso de desarrollo alternativo integral y sostenible y continuar con el proceso de reducción sustantiva de la siembra de hojas de coca ilegal, que nos iba a conducir, ¿no es cierto?, al control del Estado por parte de este hectareaje inmenso de coca que ahora, digamos, es explosivo en el país. Así que tenemos que tener en agenda prioritaria ese tema. Vamos a fomentar en el Congreso una comisión investigadora que investigue por qué razones el Perú no ha medido su superficie cocalera, por qué las metas de erradicación han sido tan pobres y de qué manera, ¿no es cierto?, el Estado ha retrocedido, ha cedido ante la presión, no sé de qué tipo de intereses, para permitir dejarnos una situación tan compleja como la que estamos enfrentando el día de hoy. Muchas gracias por su exposición, candidato Alberto Otárola. Desde aquí de Caretas Electoral nos despedimos y será hasta la próxima. Muchas gracias, muy amable, hasta luego. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Hasta la siguiente edición.